el diámetro de la lesión debe ser mayor a 2/3 de la tráquea. Fernando. El neumotórax abierto es un neumotórax que involucra una abertura sin sellar en la pared torácica y depende de los signos de la dimensión de la herida. Doctor, es un neumotórax que, como decían, involucra la abertura sin sellar en la pared torácica, lo cual va a permitir entrada de aire. Doctor. Rocío. Doctor, no le escuché, lo siento. Es una puerta de comunicación con la parte exterior e interior donde el aire ingresa fácilmente y se igualan las presiones, por lo tanto se provoca un colapso pulmonar y... Está bien, o sea, tiene razón, pero algo más sencillo, es una solución de continuidad en la pared torácica. Una herida en la pared torácica. Ya vamos a ver el mecanismo de lesión que comunica una cavidad externa medioambiental positiva con una cavidad interna de presión negativa que colapsa el pulmón. Y la teoría dice, si este defecto a nivel de la pared torácica es igual o mayor a 2/3 de la tráquea, el aire va a entrar con mayor facilidad por el orificio que le ofrece menor resistencia. Obvio, la herida. Listo. Definición. Mecanismo de lesión, Lothar. Pero el mecanismo de lesión lo más es acá un trauma contuso y como usted dijo en la teórica puede ser una cornada de toro, que es lo que más se ve. Trauma contuso, cornada de toro, porque el cuerno del toro es grueso, contuso y deja un hoyo bastante evidente. Tratamiento, signos y síntomas, Henry. Los signos y síntomas son dificultad respiratoria, dolor torácico. ¿Es un perro o es un gallo? ¿Perdón? ¿Es un perro o es un gallo? Mi peso, exacto. Parece gallo. Sí, dolor torácico, taquipnea igual, frecuencia cardíaca acelerada. Esas son las que me recuerdo, doctor. Bien. No, y la presencia de salida de aire a través de la herida y la salida de aire a través de la pared torácica. Tratamiento inicial, Silvia. Doctor, el tratamiento inicial sería el cierre de la salida o de donde está el trauma con un apósito. Puede ser una gasa vaselinada, pero al momento de sellar debemos simplemente sellar 3 partes del apósito para que sea un mecanismo de salida del aire, pero que ya no vuelva a entrar. De válvula unidireccional. ¿Verdad? Ahora quieres tener una válvula unidireccional. Fernando, tratamiento definitivo. Tratamiento quirúrgico, doctor. Eso. Y antes de eso le vas a colocar un tubo pleural, pero lejos de la herida. Alejado de la herida, ¿verdad? Sello, tubo pleural, sello, quirófano. Llamas al cirujano de tórax para que arreglen la pared torácica. Neumotórax. Tórax inestable. Rafael. Es la fractura de dos o más costillas en 2 lugares diferentes que causa respiración paradojal. Muy bien, esa es la definición. Es la presencia de 2 o más costillas fracturadas en más de 2 lugares en la misma costilla. ¿Entienden? Ahí están las costillas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo una fractura aquí, 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 aquí. Entonces tengo mis 4 costillas fracturadas en 2 lugares o más. ¿Y qué va a ocurrir con esto, Yamil? Esto va a producirle dolor al respirar, o sea, el paciente va a estar con una respiración superficial y taquipneico, y esas son las más importantes, doctor, lo que va a presentar. Doctor, aparte se va a ver una respiración paradojal porque no... Respiración paradojal, y van a ver en uno de los videos. ¿Qué es respiración paradojal, Angélica?
Doctor, se refiere al hecho de que cuando está inspirando hay una depresión en la parte del tórax y al revés, cuando está expirando más bien se ensancha. Hay cambio ahí, no hay continuidad, está desorganizado el movimiento. Esta parte fracturada pierde continuidad con el resto de la pared torácica. Entonces la pared torácica se expande por la inspiración, pero esta parte queda deprimida o se hunde, porque no sigue, está fracturada. Y cuando al revés, se tiende a inflar un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto del neumotórax, del tórax volante en la fisiopatología? Son las fracturas costales las que causan todo el componente fisiopatológico y clínico. Silvia. Doctor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? El neumotórax, el tórax inestable, todas sus manifestaciones clínicas son a consecuencia de las costillas fracturadas, y eso es lo que refleja la clínica, ¿o hay algo más? Doctor, nos dice también que el dolor es una de las características o uno de los... podríamos decir, el dolor va a hacer que le sea dificultoso al paciente respirar. Por ende, se va a ver una respiración superficial, lo que podría traducir. Doctor, primeramente la contusión pulmonar. La contusión pulmonar, jóvenes, eso es lo que va a condicionar que la parte del parénquima pulmonar afectado por el impacto no va a participar del intercambio gaseoso, y la hipoxia va a ser fundamentalmente por la contusión pulmonar, y que va a empeorar por el dolor y la limitación respiratoria. Pero no es la costilla fracturada la que está condicionando la limitación, sino es la contusión pulmonar, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar, ¿ya? Y solo se operan las costillas fracturadas cuando existe alguna indicación, alguna otra indicación de cirugía, ¿verdad? Hay un hemotórax masivo, hay una lesión de vía aérea superior, alguna razón que indica que vas a hacer una toracotomía. En ese instante puedes amarrar, apretar, asegurar las costillitas fracturadas. Las costillas fracturadas per se no tienen indicación quirúrgica. Y finalmente, el hemotórax masivo. Yamil. Ya, el hemotórax masivo es la acumulación de sangre, dice que es más de 1500 ml de sangre en la cavidad torácica, doctor. Perfecto, entonces es la presencia de 1000 o 1500 de sangre, o sea, trauma por supuesto, en la cavidad pleural. Mecanismo de lesión más frecuente. Es por un mecanismo, puede ser penetrante o también igual contuso por un trauma cerrado. Aquí abajo no veo el nombre. La que está abajo de Angélica. Yo, doctor. Vos, sí. Rocío. Bueno, aparte del trauma contuso, penetrante, doctor, ruptura de algunos vasos importantes, por ejemplo, la aorta. ¿Ya? O... Angélica, manifestaciones clínicas. Podríamos encontrar lo que ya hemos dicho de la respiración paradojal, lo que sería... ¿Qué? Estamos en hemotórax masivo. En hemotórax masivo lo que podemos encontrar sería abombamiento, disminución de los ruidos respiratorios. A la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación. ¿Entendiste? Sí. Ya la inspección podríamos encontrar lo que sería la disminución de los movimientos respiratorios. O la herida de repente, ¿verdad? La zona sí, también la herida. Contuso, estás mirando, ya. Luego lo que sería la percusión, vamos a encontrar ruidos apagados, no va a haber sonoridad porque va a haber presencia de líquido. Igualmente la auscultación no va a haber ruidos.
Matidez. A la Matidez. percusión, matidez. Sí. Y a la auscultación. Ausencia de ruidos respiratorios. Muy bien. Tratamiento, Lothar. Bueno, doctor, en este caso el tratamiento se dice que no hay un tratamiento inicial, o sea, se unen los dos, por así decir, un tratamiento inicial y definitivo. Lo que se hace es cirugía un tubo pleural en el quinto espacio intercostal y esto debemos ir controlando el débito. También nos dijo que... Perdón, doctor. ¿Por qué, Henry, hay que controlar el débito? No sé, no se acuerda, doctor. Pero... Silvia Fernández. Tampoco recuerdo muy bien, doctor. Lothar. Bueno, hay que ir controlando el débito porque puede ser que haya una cantidad de sangre excesiva, de unos 800 a 1000 puede ser cantidad de sangre en el primer instante, y esto, si fuera así, tenemos que avisar ya a un cirujano para trasladar al paciente. En el caso de que el débito sea menor de esa cantidad, puede ser unos 600, tenemos que ir observando el débito durante unas 2 a 3 horas. Si el débito llega, digamos, a unos 200 y tenemos que sumar ese débito, en las 3 horas da 200, 200, 200, sería 600, más los 600 que ya teníamos al inicio, nos daría unos 1200 de débito en este caso en el trauma. En este caso tendríamos que llamar sí o sí al cirujano de tórax. Siempre vas a llamar al cirujano de tórax. Si estás viendo que sale ya va 500 en el tubo, ¿tú eres cirujano de tórax? No, ¿verdad? Eres médico de emergencia experto. Ya vas viendo que la segunda botella llena de sangre, llamen al cirujano de tórax, en este caso tiene que verlo él, ¿verdad? Eso es, nosotros somos los expertos en resolver los problemas y llamar al responsable. Y además de los 5 de estos, vamos a encontrar otras 14 patologías que acompañan durante la evaluación secundaria que no ponen en riesgo la vida del paciente durante la evaluación inicial, pero pueden condicionar incremento de la morbilidad y la mortalidad durante la revisión secundaria, que van desde un neumotórax simple, fracturas costales altas, fracturas costales bajas, traumatismos de los grandes vasos, después lesiones diafragmáticas, lesiones traqueobronquiales, lesiones esofágicas, el enfisema subcutáneo, el traumatismo, la asfixia traumática, ¿no? Y varias otras cosas que no las vamos a ver. Entonces ya sabemos cuáles son los 5 cuadros clínicos. Ninguno ha pedido radiografía. Eventualmente, si hay tiempo, podríamos hacer un ecofast antes de tomar la decisión en el taponamiento cardíaco. Preguntas antes de pasar a ver los videos. No hay. Doctor, una consultita. Si nos podría volver a explicar eso que dijo, no lo entendí, del edema ex vacuum. Claro que sí. Dice que esto es física nada más, ¿no? Porque en salud es otra cosa. Que dice que cuando el pulmón está colapsado y tú le ofreces una opción de salida, has colocado un tubo pleural grueso, la descompresión brusca va a provocar que se produzca una rápida distensión del pulmón afectado que estaba colapsado y que no solamente se va a llenar de aire los alveolos, sino se va a llenar de líquido de sangre, y eso se llama edema pulmonar ex vacuo. Por lo tanto, lo recomendable es colocar una aguja gruesa en el segundo espacio antes, ahora en el quinto espacio intercostal próximo al tubo que vas a colocar para evitar lesiones vasculares, y vas logrando, y entre tanto preparas tu tubo pleural, la aguja ya descomprimió, la mitad de la pelota ya se desinfló y el pulmón ya se expandió. Con 3 respiradas el pulmón ya está expandido, ¿ya? Entonces, colocas el tubo pleural y el pulmón ya está expandido. Eliminas el resto y no hay problema. Has logrado una reexpansión pulmonar concéntrica y progresiva, no abrupta o brusca. ¿Está bien? Gracias, doctora. Hasta pronto. Bueno, vamos a ver ahora este video que dura 6 minutos. Y a cada lado del tórax. Si recuerda los puntos de referencia para la colocación del...
El siguiente procedimiento que realizaremos es el tubo torácico. Cuando se realicen estos procedimientos, vamos a cubrir ampliamente desde la base del cuello hasta el pubis y a cada lado del tórax. Si recuerda, los puntos de referencia para la colocación del tubo torácico serán los espacios intercostales cuarto y quinto. Se usa en el hombre el pezón o en la mujer el pliegue inframamario. Y en pacientes con una anatomía distorsionada se pone una mano en la axila y la otra mano palpa los espacios intercostales cuarto y quinto. Si el paciente está moribundo o comatoso, quizá no se requiera anestesia local, pero sería buena idea utilizar anestesia local en pacientes que estén conscientes. La colocación de un tubo torácico es algo que todo médico debe saber y dominar, ya que puede salvar una vida. El 85% de los traumas penetrantes en el tórax o trauma contuso podrían tratarse solo con un tubo torácico. Las indicaciones para la colocación de un tubo torácico son neumotórax simple, neumotórax a tensión o hemotórax. Si tiene un neumotórax a tensión, la inserción de la aguja de toracocentesis va a preceder al tubo torácico que mostramos previamente. Se debe asegurar de preparar la región ampliamente y una vez más confirmar la localización de los puntos de referencia que serán entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Este paciente se encuentra relativamente consciente, así que le pondremos un poco de anestesia local, pero si asumiéramos que estuviera comatoso, no la requeriría. Si el paciente se encuentra alerta o consciente, una buena idea es utilizar anestesia local, pues es un procedimiento doloroso. Generalmente utilizamos lidocaína con epinefrina y se infiltra la piel en el área del punto de referencia entre el cuarto o quinto espacio intercostal, ligeramente anterior a la línea axilar anterior. Se eleva un poco y debe pasar por arriba de la costilla donde va a ser la incisión. Después, con una hoja de bisturí del número 10, se hace una incisión de 2 o 3 centímetros de longitud sobre la costilla, justo debajo de esa costilla. Se debe verificar que esté por encima de la costilla. Siento la costilla con mi dedo y ahora tomo el anestésico para infiltrar un poco más por encima de la costilla. El otro punto clave es que debe pasar por encima de la costilla y no por debajo, porque el paquete neurovascular pudiera sangrar en caso de dañarse. El otro punto es utilizar una pinza grande. Ya que sospechamos que es un trauma que tiene sangre, necesitaremos usar un tubo grande, uno de 36 French. Si observamos el tubo torácico, tiene varios agujeros en su extremo y el último tiene esta línea blanca, la cual se ve en la radiografía de tórax. Si se ve en la radiografía, se puede decir dónde está ese último agujero en relación con la piel. Al insertar el tubo cuando se sospecha de sangrado, hay que pinzar el extremo del tubo, porque si se inserta y hay sangre en el tórax, saldrá toda y caerá en sus zapatos. Muy bien, ya que tenemos el tubo torácico pinzado, volvemos a meter el dedo y sentimos el hueso debajo de nuestro dedo. Tomamos otra pinza grande, la ponemos sobre la costilla que habíamos palpado y empujamos arriba y encima de la costilla hacia adentro del tórax. Esta maniobra requiere gran fuerza para hacerla apropiadamente. Por lo general se va a sentir un gran clic. En un paciente joven musculoso, esto puede requerir de un gran esfuerzo, así que no se preocupe por presionar demasiado fuerte. Una vez hecho eso, se separa y se cierra un poco la pinza, se vuelve a separar. La idea es hacer un agujero lo bastante grande para poder meter 2 dedos primero y este tubo grande después. Ya tengo un agujero en el tórax. Lo siguiente es meter el dedo en el tórax y confirmar primero que está en el tórax. Y después se debe de sentir el pulmón con el dedo. La otra razón para introducir el dedo es para girarlo y asegurarse de que no existan adhesiones a la pared torácica, ya que si no se quitan estas adhesiones se puede causar un daño adicional al pulmón, así que hay que quitarlas. Cuando confirmamos que estamos en el tórax, sentimos el pulmón con nuestro dedo. El siguiente paso es insertar el tubo torácico. Hay varias maneras de hacerlo. Se puede meter el tubo directamente, pero mucha gente encuentra conveniente tomar la pinza, ponerla en el extremo del tubo y seguir el camino hacia el tórax de la misma manera que se hizo previamente. Como se observa, voy hacia el tórax
y ahí está el último agujero. El objetivo es meterlo en una dirección posterior, apuntando a la pared posterior del tórax, pasando por el ápex. Así que el último agujero entra al tórax y avanza hasta que siento un poco de resistencia, lo que provoca un rebote por el ápex y me retiro un poco, unos 2 centímetros del ápex. Una vez que el tubo se encuentra colocado, lo vamos a fijar. Generalmente se utiliza por lo menos seda de 1-0. Se sutura a cada lado de la incisión. Tomando una parte generosa. El objetivo es asegurar el tubo en su lugar para que no se salga, particularmente si se va a transferir al paciente. Hay que asegurarse de fijarlo firmemente. Luego lo vamos a anudar. Después vamos a fijarlo firmemente alrededor del tubo torácico. A mí me gusta hacer un medio lazo en un lado del tubo y luego utilizar el otro extremo y crear otro medio lazo, como pueden observar. Se jala el lado opuesto de cada lado para sujetar el tubo y manteniéndolo con tensión ya puedo anudarlo de manera segura. El tubo torácico ya está fijo y es poco probable que se salga. Después cortamos la sutura. El punto clave aquí para completarlo es conectarlo a este sello de agua en este aparato para tubo torácico, el cual ha sido conectado a la pared a menos 20 milímetros de mercurio. Luego tomamos el extremo y lo conectamos al tubo torácico, liberamos la pinza y se debe observar la salida de sangre o aire si se colocó correctamente. Ahora se puede cubrir y pegar con cinta a la pared torácica. Este procedimiento es realmente muy sencillo, salva vidas y te va a dar grandes satisfacciones. Es un procedimiento extremadamente sencillo y como la vez anterior les decía, es más difícil hacer en el muñeco, en el simulador, que hacerlo en el paciente en vivo. En general, en el paciente vivo los tejidos son más elásticos, más fáciles de divulsionar, las referencias anatómicas se hacen más evidentes y uno puede realizar el procedimiento con bastante mayor facilidad que en el muñeco. En el muñeco las referencias anatómicas son muy parecidas, pero no son reales, ¿verdad? Ahora, el elegir el lugar es lo más sencillo. Normalmente uno elige el quinto espacio intercostal y como ubico en el varón a la altura de la tetilla, ese corresponde al cuarto espacio, la quinta costilla está por debajo. Y lo ideal es hacer una incisión más baja de la quinta costilla para hacer un túnel y entrar por el borde superior de la costilla, ¿verdad? Así en las dos costillas, por el borde superior, por acá. Entonces entramos de esta manera, con la pinza, por ese sitio, siguiendo el borde inferior de el borde superior de la costilla inmediatamente inferior, que sería la quinta. Entonces es importante hacer un túnel subcutáneo para que el tubo no entre directamente a la cavidad pleural, porque al momento de retirar puedes tener riesgo de neumotórax. Entonces mejor hacer un túnel subcutáneo por el cuerpo de la quinta costilla y entrar por encima de ella misma al espacio. ¿Cómo ubico el cuarto espacio en la mujer? El surco submamario es de gran utilidad. La ubicación del ángulo de Lewis. ¿Cuál es el ángulo de Lewis, Rocío? Doctor, está en el esternón, doctor, es la unión de la cabeza, se podría decir, y del cuerpo del esternón, doctor. Yo no sabía que el esternón tenía cabeza. A mí me han enseñado que tiene mango. Manubrio. Sí. Y apéndice. Y es la unión del cuerpo, ¿verdad? Y es ligeramente angulado hacia anterior, ese se llama el ángulo de Lewis. ¿Y para qué sirve? Nos ayuda a ubicarnos para poder encontrar el segundo espacio intercostal, doctor. Corresponde al segundo espacio intercostal habitualmente. Entonces, a partir de eso, ubicas el ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal. Listo.
y empiezas a contar segundo, tercero, cuarto, y vas a ver cómo coincide con la tetilla o el surco submamario, ¿verdad? ¿Qué tubo vamos a colocar? Este videito es antiguo, desde la 8ª edición, es muy bueno, pero ahora los criterios han cambiado. Ya no es para sangre un tubo grueso, ahora en general dice tubo delgado o tubo grueso, igual cumple su función, porque permiten la salida del líquido de la sangre fluida o el aire. Por lo tanto, colocar un tubo pleural 36 por el espacio intercostal es como tratar de meter un tubo del espesor de tu pulgar por las costillas, y el pobre paciente cuando respire va a tener un dolor brutal, ¿verdad? Por la compresión de las costillitas y el tubo. Entonces, ideal es colocar un tubo pleural 24, 26, 28, suficiente para descomprimir el tórax, conectado a un sello de agua. Vamos a ver cómo funciona el sello de agua. Eso en relación a los cambios. La aguja, no se olviden, próximo al 5º espacio intercostal, cuando es neumoatención. La incisión en la piel, si el paciente está consciente, o sea, no se olviden asepsia y antisepsia. La incisión en la piel, en general, es pequeña. No es una herida de 10 centímetros, es una herida de 1,5 centímetros, lo justo y necesario para introducir las pinzas. Y una vez que has ingresado a la cavidad pleural, sobre todo en nuestro medio, por la tuberculosis, la silicosis, hay adherencias pleurales. Entonces, si ustedes no introducen el dedo primero por el orificio y hacen una maniobra de circulación alrededor del orificio por dentro de la pleura parietal, pueden haber adherencias y terminar con el tubo pleural dentro del parénquima pulmonar, y eso es una mala cosa. No se va a morir el paciente, pero vas a tener una fístula broncopleural. ¿Qué otro detalle? En general, tú dices, yo quiero que el tubo vaya al vértice. Sí, sería lindo. El tubo va a ir donde le dé la gana y va a depender de la temperatura a la cual está el tubo. Si el tubo está muy caliente, va a ser muy flexible y se va a ir por donde quiera. Lo que hay que tratar de introducir son aproximadamente 10 a 15 centímetros hasta que desaparezca el último orificio del lateral del tubo pleural. Y esto en general está muy próximo al vértice del pulmón. No empujar contra el mediastino porque es como una puñalada y con cada respiración duele, ¿ya? Entonces, lo suficiente como para estar dentro de la cavidad pleural y que ninguno de los orificios esté expuesto al celular subcutáneo. En relación después a la fijación. La fijación, lo ideal es hacer con solo se cierra la herida con un punto de seda a un lado, punto de seda al otro lado, y con las colas de los hilos se los anuda. No hay que hacer absolutamente nada más, y el momento del retiro tiene una técnica especial, ¿ya? Después, el sello de agua. ¿Qué rol cumple el sello de agua, Lothar? Bueno, su rol lo que cumple es evitar que ingrese, ¿no?, una presión positiva. Trata de mantener más bien la presión negativa, lo que es en la cavidad pleural. Después permite la salida del aire positivo también. A ver, Fernando. Doctor, las funciones son drenar el aire, sangre, pus o líquido, restablecer la presión negativa de la cavidad pleural y reexpandir el pulmón colapsado, doctor. Su suerte. Este es un sello de agua, ¿ya? Entonces, si se fijan, tiene una varilla acá adentro. Lo voy a desarmar. Esta varilla está medido el frasco en centímetros. 0 ml, 100, 200, 300. Y en la medida que esta varilla se profundiza en el interior, voy a generar la presión negativa suficiente. Entonces, ¿qué hago con esto? Yo quiero 2 centímetros de presión negativa de agua. ¿Se fijan? Miren cómo aparece la varilla y se lo estoy mostrando. Empujo. Quiero dejar 2 centímetros de agua. Entonces, lleno de agua el tubo y más o menos a la altura de 500 ml va a estar escondida la punta de la cánula, de esta cánula grandota dentro. Entonces, ¿qué significa?
esta parte de la manguera va a estar conectado al tubo pleural del paciente. Por lo tanto, sello de agua significa que cuando el aire salga del paciente va a ir por acá y va a burbujear dentro del agua, ¿verdad? Dentro del agua, pero no va a retornar porque el agua está haciendo un efecto de sello, ¿verdad? Lo mismo con la sangre. Cuando tengo un fenómeno de aire o sangre y que se va perpetuando en los días, puedo lograr colocar en este otro orificio aspiración, acá. Puedo conectar aquí aspiración, entonces con lo cual voy a generar mayor presión negativa y aspirar, pero el grave problema de aspirar es que el orificio en la pleura lo puedes perpetuar. Y nosotros normalmente estamos hablando de defectos mínimos en la pleura visceral del pulmón que van a sellar rápidamente. Entonces, un sello de agua actual, moderno, es como el otro, es este de vidrio, que es más fácil de usar, entonces uno tiene que ir viendo. ¿Qué hay que saber del sello de agua? Que cuando tú le pones demasiada agua, 1 litro, ¿verdad? La varilla de agua va a estar introducida 10 centímetros de agua. Entonces, yo no tengo, mi pulmón solo no tiene esa presión suficiente para vencer la resistencia del agua. Por eso se recomienda que la varilla esté introducida 2 centímetros por debajo del nivel del agua y que el frasco no tenga más de 100 ml, lo cual va a dar un espacio grande incluso para llenar el sello de agua con sangre si es que fuera un hemoneumotórax, ¿verdad? Entonces, este es un sellito de agua chileno, es muy bueno, es muy útil, porque los que se tienen habitualmente en los hospitales son unas mancanchas, unas botellas de vidrio de las abuelitas antiguas que entran 4 litros, no sirve, porque en la medida que va llenando agua va generando mucha presión y el paciente no tiene la fuerza suficiente como para expulsar el resto de aire o sangre que quede. Entonces siempre es mejor mantener. Ahora yo voy a ir a llenar esto. Un favorcito, llénamelo aquí hasta 500. Nos va a ayudar Silvia, está llenando el frasco con 500 y vamos a llenar y van a ver cómo funciona. ¿Ya? Sí. Entonces, ahora viene, ¿cuáles son los criterios para retirar el tubo? ¿Y a qué tiempo? Existen criterios clínicos, criterios radiológicos y criterios técnicos del tubo, del sello de agua. Criterios clínicos, el paciente está saturando 97, ya no tiene dificultad respiratoria, tú auscultas los pulmones, han transcurrido 24 horas, la auscultación es simétrica a la inspección, palpación, auscultación, percusión, simétrico bilateral, clínicamente ese pulmón está expandido, puedo retirar el tubo, 24 horas, 36 horas. Radiológico, tengo que tener un respaldo para mostrarle al paciente y decirle su pulmón está expandido. Entonces aquí tengo el frasco con 500 de agua y fíjense, ¿logran ver algo? Sí, ¿no? Introduzco la varilla 2 centímetros y fíjense, voy a soplar. Me ha saltado agua a mi máquina. Ahí está. Miren. Ese es el aire que está saliendo del tórax, ¿verdad? El neumotórax que se está eliminando. Y normalmente ese aire se expulsa en no más de 30 segundos o 1 minuto. O sea, 5 buenas respiraciones y el pulmón está expandido. Ya no hay aire acumulado en la cavidad pleural. Entonces, el criterio radiológico es que ambos pulmones están expandidos y que el tubo pleural se lo ve pegado a la pared, ¿verdad? Y el criterio técnico es
del tubo pleural. Ustedes se fijan en el nivel de agua del tubo, que con cada respiración tiene que oscilar un poquito, que no esté tapado el tubo, ¿verdad? Pero que no burbujee y que no salga sangre o líquido. Pero el nivel de aire líquido fluctúa todavía con cada movimiento respiratorio. Entonces, mi criterio clínico, radiológico y del tubo me autoriza para retirar el tubo 24 o 36 horas después. Y el retiro es ultra fácil. Se cortan los puntos que fijaban al tubo y uno le pide, y estas cosas no hay en los libros, uno le pide al paciente que haga una inspiración y luego una expiración profunda, y cuando bote el aire, le dices que se quede ahí, que aguante la expiración. Preparas otra vez una gasa vaselinada, ¿no? Una rectangular que impermeabiliza y vas a colocar sobre la heridita por donde está el tubo. Colocas sobre ese sitio y le dices otra vez al paciente, inspira, ¿no? En la inspiración ese pulmón está expandido, pero está generando mayor presión negativa. Bota el aire y en ese momento, ¡flac!, de un tirón retiras el tubo pleural. Le va a doler al paciente y queda pegado el parche de gasita vaselinada sobre la herida. Lo sellas con tela adhesiva y se retira eso en 24 horas. Se recomienda no toser en esos momentos, quedarse en reposo un par de horas, el paciente en su cama, a las 6 horas radiografía de tórax de control, para que no haya habido un neumo residual y se va al día siguiente a su casa, ¿verdad? Esa es la secuencia, las indicaciones de un tubo pleural. Van a aprender, es relativamente fácil y les va a servir mucho en su actividad en el campo, en sus rotaciones, porque no todos manejan un tubo pleural. Parece que fuera de otro planeta. Cuando les entregan el sello de agua, ¿ahora qué hago? Es lo más sencillo el manejar un sello de agua. No tiene absolutamente ningún secreto. Lo importante saber es que van a tener habitualmente 3 conductos. La varilla para generar la presión, el tubo que va a estar conectado con el paciente, y este sería como la fumarola que permite que salga el aire, ¿verdad? Si no, se va a acumular dentro de la botella y no va a permitir la salida. ¿Para qué sirve el otro tubo? En la fumarola puedo colocar por ahí aspiración y generar una mayor presión negativa dentro de la cavidad pleural con la intención de aspirar resto de líquido y o de aire, pero el peligro es que puedes generar una perpetuación de la fuga a nivel pleural. Preguntas. Doctor, y luego de que se le mandó a mi paciente a su casa con la gasa vaselinada, ¿le pido que vuelva después para retirarla o...? Claro, pues tienes que retirarle los puntos. Acuérdate que tiene puntos, han transcurrido 2 días y le tienes que decir, vuelve unas 72 horas a control y en 10 días vamos a retirar los puntos. Los puntos se retiran al cabo de 10 días. Ya, doctor, gracias. ¿Qué más? Doctor, una consulta. ¿Ese Pleurevac se utiliza más a menudo que que el de agua, doctor? Que la botella, los dos son sellos de agua, amigo. Los dos funcionan con agua, solo que el Pleurovac es tecnología moderna. Mi botella cuesta $300 y la puedo reutilizar todas las veces con todo su set, ¿verdad? El Pleurovac es de uso único y cuesta $600. A ti te van a colocar el Pleurovac, ¿cuál quieres usar? A ti te van a colocar un tubo, ¿cuál prefieres usar en tema de costo-beneficio? Botellita nomás, doctor. Botellita nomás. Porque el Pleurovac es lindo, ¿no? Puedes colocar igual presión, pero cumple el mismo rol, amigo. Solo que son un montón de varillas, de mediciones, de barras, que le hacen como un arbolito de Navidad más interesante. ¿Qué más? Esta botellita... Doctor, es bueno botellas de 4 litros, no se olviden. doctor, una pregunta. Con respecto a lo que dijo, cuando para sacar el tubo le ponemos esa gasa vaselinada y las cintas adhesivas les colocamos a sus 4 lados, o al igual que en un neumotórax abierto, solamente
los 3 lados. A los 4 lados. Estamos sellando la herida. No queremos que ni entre ni salga aire. No va a salir aire, además. Queremos sellar la heridita de la piel. Ah, ya. Gracias, doctor. El gato. ¿Qué más? Hay que colocar un tubo pleural a ese gato. Perdón. Y una pericardiocentesis al perro Perdón, doctor. Muy bien. Pericardiocentesis.